conformado por Ivonne Vargas, Natalia Porras, Geraldine Pinzón y Mateo Velosa. Bueno, el proceso de paz en Colombia es una iniciativa histórica y compleja que ha buscado poner fin a décadas de conflicto armado entre el gobierno colombiano y diferentes grupos insurgentes, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son las FARC, y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Bueno, Colombia desde la década de los 80 ha tenido diversos procesos de paz con distintas organizaciones insurgentes, con raíces en la desigualdad económica, la exclusión política y los problemas de acceso a la tierra. Uno de los grupos insurgentes más grandes que ha habido en el país es las FARC, que fue creada en 1964 como una guerrilla campesina que inició como una organización de autodefensa que con los años da un viaje como al comunismo con el fin de tomar el poder por medio de una lucha revolucionaria del campo hacia las ciudades. Con los años las FARC se convirtió pues, en una importante fuerza guerrillera con presencia en distintos sectores rurales de Colombia y pues claramente con el tiempo se involucraron en actividades ilegales como lo fue el narcotráfico como método pues, de financiación. Por otro lado, tenemos en 1985 la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera, el CNG, que dentro de este movimiento se unieron el Movimiento 19 de Abril, que es el M-19, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Bueno, acá dentro del contexto histórico vamos a hablar de distintos procesos de paz que hubieron en el país anteriormente, donde vamos a comenzar con la Uribe Meta, que fue en 1984 a 1986, en donde pues más o menos para 1982 las FARC se propone como un plan estratégico para tomar el poder, pues que pretendía acercar Bogotá y llegar al poder pues por medio de una vía armada. Por otra parte, el presidente Belisario Betancourt de esta época, un conservador que había llegado pues a la primera magistratura con una propuesta de paz, decretó la amnistía para la desmovilización de los miembros de los grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el gobierno nacional en el municipio de Uribe Meta sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política pues por parte de los miembros de las FARC. Pues de manera paralela a este proceso de paz con el gobierno, como en la séptima conferencia de las FARC, se formuló un plan estratégico político-militar en donde habían los criterios como para la salida política al conflicto social y armado. También para estas fechas, en 1984, el M-19 hizo una alianza con el Ejército Popular de Liberación, el EPL, para llevar a cabo negociaciones con el gobierno también de manera conjunta en el Huila y en el Cauca, lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció el cese al fuego que posteriormente pues evidentemente se rompió. En contraste, pues también en 1985 el M-19 pues protagonizó pues una de las confrontaciones más importantes armadas que ha habido dentro del país, que fue la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en donde pues obvio hubo muchos hechos trágicos que fueron aprovechados tanto por los sectores radicales de ultraderecha para criticar pues el proceso de paz que se estaba llevando en ese momento con las guerrillas y pues deslegitimizando pues las demandas que ellos estaban teniendo y promoviendo de esta manera pues la salida militar. Como segundo proceso de paz tenemos Tlaxcala en 1992, que fue, o sea, este proceso se inició para abril de 1991, que se hace pública la intención pues de las insurgencias adscritas a la coordinadora guerrillera de Simón Bolívar como el ELN y las FARC, en donde pues esta coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue una guerrilla creada en Venezuela, a la cual pues se unieron las FARC y el ELN
de dialogar pues con los gobiernos. Es así como se inician pues los diálogos en Caracas. En la primera discusión pues se hizo un cese bilateral al fuego, pero pues la concentración de las fuerzas guerrilleras en ciertas regiones pues era muy fuerte, ¿no? Se planteó la necesidad de llegar a acuerdos sobre la convivencia pacífica, para lo cual era necesario pues que se revisara la estrategia de seguridad de los estados, de manera tal que se anulara como la concepción del enemigo interno, propia pues, de las doctrinas de la seguridad nacional. Y se implantaron también estrategias de sustentación democrática y de defensa sobre la soberanía nacional. Bueno, los diálogos en Caracas se vieron interrumpidos de manera unilateral por parte del gobierno a raíz de un atentado político contra Aurelio Irragori y por el golpe de Estado pues, que se dio en ese momento en Venezuela. Por esto mismo, estos diálogos se trasladaron a México, a Tlaxcala, en donde la CGSB hizo públicos pues 12 puntos para construir la estrategia de paz, en donde se planteaba una agenda amplia y no estaban pues restringidos como se proveía en el gobierno nacional, que a juicio de varios analistas se centraba en la desmovilización, en la entrega de armas, sin incluir discusiones sobre pues asuntos estructurales del país como el modelo económico. O sea, simplemente era el cese al fuego y a las armas y ya. Bueno, esta propuesta eh, finalmente no se llevó a cabo porque se sumó el secuestro y la muerte del exministro Argelino Durán Quintero durante los diálogos por parte del EPL, que es una insurgencia colombiana, y pues dañó todo el proceso de paz que se estaba logrando en ese momento. Y pues claramente intensificó las acciones militares contra las insurgencias. Seguimos con el Caguán en 1998 al 2002, en donde fue un proceso de negociación entre las FARC y la administración de Pastrana en San Vicente del Caguán. La campaña presidencial al final de la administración de Samper, que tuvo Pastrana, tuvo hecho como marco principal los resultados de las elecciones, la promesa de paz del candidato y la posterior pues, presidencia de Andrés Pastrana, de iniciar los diálogos con las FARC. Una vez se inició la presidencia, se inicia el proceso de paz en 1999 y Pastrana ordena como la desmilitarización de cinco municipios que tenía una fuerte presencia de las FARC, que era Uribe Meta, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, todos en el departamento de Meta y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, territorio que era conocido por la poca zona de despeje y de distensión. A este movimiento de Pastrana se le denominó Política de Paz para el Cambio, en la que se encontraban temas de derechos humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo y derecho internacional humanitario, entre otras cosas. Esta también fue una época de fortalecimiento progresivo para el paramilitarismo y la intervención de los Estados Unidos mediante la acogida del Plan Colombia por parte del gobierno de Pastrana, teniendo como justificación la lucha contra el narcotráfico y las insurgencias. Pues con esta dinámica y después de 3 años de negociación, el proceso pues llegó a su fin cuando en el 2002 fue secuestrado el excongresista Luis Eduardo Queche. Finalmente tenemos Santa Fe Ralito entre 2003 y 2006, en donde las Autodefensas Unidas de Colombia, o sea, la AUC, conocida normalmente, que surge en 1997 bajo el liderazgo de los hermanos Castaño Gil. Uno de los hechos más recordados de este proceso de establecimiento de alianzas entre los políticos y los paramilitares, que posteriormente se conocería como la parapolítica, ocurrió el 23 de julio del 2001, cuando Salvatore Mancuso y otros importantes jefes paramilitares se reúnen con políticos, prestantes políticos, entre los que se encontraban senadores, representantes de la Cámara, gobiernos, alcaldes, con quienes firman el Pacto de Ralito para refundar la patria. En este proceso se da una desmovilización, un desarme
y la reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se dio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2003 y el 2006. Varios jefes paramilitares han señalado que en versiones pues libres que tras el triunfo del presidente Uribe y la puesta en marcha de la política de seguridad democrática, su lucha dejó de tener como razón de ser y era válido dejar a un lado las armas. Por esta razón, más que un proceso de paz, las negociaciones con la AUC son un proceso como de amnistía y de sometimiento a la justicia pues de los grupos paraestatales. Bueno, después de esto, todo dio como un giro alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo un planteamiento respecto a las reformas del Estado o pues de determinadas políticas públicas. Y esto se puede observar en el marco jurídico que se estableció para la negociación, la recordada ley 1900, la ley 975 del 2005, que es más conocida como la Ley de Justicia y Paz, que pues tras fuertes debates entre el gobierno y la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de los derechos, la ley pues fue aprobada con un par de artículos sobre el jubileo y el otorgamiento de estatus político a los paramilitares, situación que fue criticada fuertemente. Además, en la ley se aceptan las simples declaraciones de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, lo cual fue pues criticado por las organizaciones de las víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión de los crímenes y delitos para acceder a los beneficios jurídicos. Ya podemos pasar. Listo. Bueno, tras medio siglo de conflicto, los acuerdos de procesos de paz pues pretenden ofrecer finalmente una solución integral para Colombia, pues enfocándose en varios pilares fundamentales. La motivación incluye no solo el fin de las hostilidades, sino también el establecimiento de mecanismos que aseguren la verdad, la justicia y reparación para las víctimas, así como la integración de los excombatientes a la vida civil. Claramente, tras medio siglo de este conflicto y del acuerdo de paz, eh, si bien el acuerdo se concedió para poner fin a la violencia con un enfoque de justicia transicional, su implementación ha sido criticada por su ambición y por los enormes desafíos que representa en términos de recursos, infraestructura y apoyo institucional. Bueno, digamos, como estrategia integral del acuerdo, como una generalidad de lo que se trata el acuerdo, es que tiene un enfoque multidimensional, en donde se consideran aspectos económicos, políticos y sociales que forman un sistema completo de transformación. Esta estrategia incluye el abandono de las armas, el cese de las hostilidades, la creación de mecanismos de justicia transicional, es decir, a cómo la sociedad responde a los legados de las violaciones masivas y graves hacia los derechos humanos, programas de reforma agraria y desarrollo rural. Bueno, como justicia y memoria, como se mencionó anteriormente, la justicia transicional es un mecanismo que busca garantizar los derechos de las víctimas y más que todo en los países donde se intenta pasar como de un contexto de conflicto o de dictadura a una democracia. Este proceso consiste en el esclarecimiento de los crímenes, lo cual genera una tensión entre la justicia y la paz, las decisiones sobre castigar o perdonar a los responsables de los actos con la finalidad de facilitar la reconciliación, y con esto se despiertan dilemas éticos. En Colombia estas tensiones son evidentes, como también se presentaron en los casos de Chile y Sudáfrica, donde el proceso de paz y reconciliación ha dejado sociedades pues, las profundamente divididas. Eh, las de reparación pueden ser materiales o simbólicas que buscan mantener viva la memoria de las víctimas, aunque esto presenta desafíos como definir quiénes y qué medidas deben ser grabadas. La memoria construida a partir del interés y las experiencias individuales se convierte en un campo de lucha simbólica en el marco de la reconciliación.
Bueno, a continuación vamos a mencionar unos puntos que obtienen los colombianos con este acuerdo. En primer lugar, el fin de las FARC como movimiento armado. Entregarán todas sus armas y se reincorporarán a la vida civil. Por otro lado, el fin del secuestro, la extorsión y las hostilidades contra la población y la fuerza pública por parte de este grupo, así como la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También se enfoca en un campo en paz con oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico, el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado en el territorio nacional. Y finalmente, una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales y el narcotráfico con énfasis en sus eslabones más fuertes. El acuerdo de paz consiste en 6 aspectos importantes. El primero de ellos es poner fin a la guerra. Se trata de un conjunto de medidas para crear y hacer sostenibles las condiciones de seguridad que permitan participar en política, especialmente a aquellos ex integrantes de las FARC en proceso de reincorporación de su vida civil, como también se enfoca en brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, promoviendo nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos que surjan y tomar medidas de protección a las colectividades en los territorios. Otro aspecto importante a mencionar es la verdad, justicia y reparación para las víctimas. Esta se enfoca en acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños, a la ampliación y fortalecimiento de las estrategias de rehabilitación psicosocial a nivel individual y comunitario, como también la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas. Y finalmente, el compromiso de las FARC de contribuir a la reparación integral, incluyendo reparación material, entendida por el gobierno como la entrega de bienes y dinero. Por otro lado, tenemos las mejores oportunidades para el campo. ¿Qué pasará con esta estrategia? Los desplazamientos por el conflicto podrán volver a sus tierras, trabajar en ellas y vivir en paz. La población rural tendrá oportunidades de educación, salud, trabajo digno y vivienda. Asimismo, habrá más crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Se promoverá la economía solidaria y también el Fondo de Tierras las distribuirá de forma justa a quienes las guerras les quitó todo, a partir de tierras baldías, donaciones y recuperaciones de tierras que fueron adquiridas ilegalmente. También tenemos más participación y democracia, que conduce a la creación de un sistema integral de seguridad que permita proteger la vida de quienes están ejerciendo la política, de los líderes de los movimientos políticos y organizaciones sociales. También se fortalecerá la participación de los ciudadanos para que puedan tener más influencia en aquellas decisiones que los afectan. Y habrá también más control del gasto público por parte de los ciudadanos por medio de la promoción del control y veedurías ciudadanas. Bueno, por otro lado tenemos contra el narcotráfico. En este punto hablamos de un acuerdo para la solución de las drogas ilícitas. Y con ello hablamos de los siguientes puntos en específicos. El primero, un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Este se centra en ofrecer a los campesinos opciones viables para reemplazar los cultivos de uso ilícito, como la coca, mediante alternativas legales y sostenibles. Este programa incluye 2 puntos importantes. El primero, la sustitución voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de criminalizar a los campesinos, se promueve un proceso de sustitución voluntaria y pactada con las comunidades, donde éstas se comprometen a no resembrar cultivos ilícitos. Por otro lado, el acceso a los recursos y desarrollo rural. En este, los campesinos recibirían un apoyo técnico, recursos económicos y asistencia en infraestructura para cultivar productos legales que les generen ingresos sostenibles. Este programa está ligado al desarrollo rural integral,
el cual busca ofrecer servicios básicos, acceso a mercados y un respaldo económico que permita una transición efectiva hacia la legalidad. Como segundo punto tenemos el enfoque a la salud pública en el consumo de las drogas. Debemos saber que el consumo de drogas se aborda como un tema de salud pública en lugar de un problema criminal. Y este busca proteger a los consumidores mediante políticas de atención y rehabilitación. Este enfoque incluye los siguientes puntos. Primero, la prevención y tratamiento. Es decir, que se implementarán programas de prevención para reducir el consumo de drogas junto con servicios de atención y rehabilitación para quienes lo necesiten. Y por otro lado, un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas. Este programa básicamente coordina esfuerzos de todo el país para ofrecer una respuesta integral, promoviendo la intervención local y nacional en el consumo de drogas. Como tercer punto tenemos protección al medio ambiente. Este punto del acuerdo busca reducir el impacto ambiental de los cultivos ilícitos. El acuerdo promueve la preservación de zonas naturales y el desarrollo de prácticas sostenibles, entre las que tenemos las siguientes. Primero, la prevención de la deforestación y protección a los ecosistemas. Este punto básicamente busca la sustitución de cultivos ilícitos y busca prevenir la deforestación y la degradación de áreas como selvas y bosques. Estos que están afectados actualmente por la expansión de los cultivos de coca. Otra son las alternativas productivas sostenibles, y busca fomentar proyectos que respeten el medio ambiente y contribuyan a la conservación de áreas de interés ambiental, como lo son los páramos y las cuencas hídricas. Estas alternativas, además de proteger al entorno, pues aseguran que las comunidades rurales puedan vivir en armonía con el medio ambiente. Como cuarto punto tenemos la ruptura de los vínculos de las FARC con el narcotráfico. Según este acuerdo, las FARC se comprometían a desvincularse completamente del narcotráfico, lo que implica lo siguiente. Primero, el cese de actividades relacionadas con el narcotráfico, pues el acuerdo estipulaba que las FARC se distarían de cualquier actividad vinculada a la producción y comercialización de drogas. Y también, por otro lado, la colaboración con el Estado en la lucha de antidrogas. Como parte del compromiso de paz, las FARC apoyarían los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico en las zonas en las que previamente operan. Esto, por ende, representa un cambio significativo en la dinámica de las relaciones de las FARC con el narcotráfico y las comunidades ya afectadas. Como quinto punto tenemos el combate al crimen organizado. Este acuerdo plantea que el Estado redoblará sus esfuerzos para desarticular las redes del crimen organizado y con ello los eslabones más fuertes del narcotráfico. Esto focalizado en dos puntos específicos. Primero, pues la focalización en grandes organizaciones criminales. El objetivo principal es debilitar y desarticular las estructuras de poder de las más grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico de drogas, priorizando acciones contra los eslabones más rentables, es decir, que generen más dinero ilícito de la cadena del narcotráfico. Como segundo punto tenemos pues el fortalecimiento de la política criminal. Esto con el fin de mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y judicializar a los criminales relacionados con el narcotráfico. Esto incluye mejorar la eficiencia y coordinación entre instituciones para asegurar que los recursos se utilicen de una manera efectiva en la lucha contra el crimen. Y como último punto de este acuerdo contra la solución a las drogas ilícitas, tenemos el control sobre los precursores químicos. Para dificultar la producción de las drogas ilícitas, el Estado implementó controles estrictos sobre los productos químicos necesarios en su fabricación. Entre estos se encuentra que se controlará la producción, importación y distribución de precursores químicos que se suelen utilizar en la fabricación de las drogas ilícitas,
y lo que se obtendría sería la reducción de la disponibilidad de estos precursores, ya que al restringir el acceso a estos insumos se limita la capacidad de que los narcotraficantes puedan producir droga, y así dificultando su fabricación y aumentando los costos de producción ilegal. Siguiente, por favor. Como última parte de lo que habla este acuerdo, pues tenemos la implementación del acuerdo. Este acuerdo pues habla para la implementación se tienen que mencionar estos puntos importantes. Primero, la comisión de seguimiento y verificación del acuerdo final. Pues tras la aprobación del acuerdo, se estableció una comisión conformada por 3 representantes del gobierno y 3 de las FARC, esto con el fin de supervisar y garantizar el cumplimiento de cada punto del acuerdo. Como segundo, pues la participación ciudadana. Para este acuerdo se implementaron mecanismos que permiten que los ciudadanos participen activamente en las decisiones relacionadas con el acuerdo. Y este enfoque busca fomentar el diálogo, construir la confianza, reconstruir la confianza y promover la inclusión social en todo el proceso de implementación. Como tercer punto, pues mecanismos de verificación internacional. Para este acuerdo, tener un componente internacional es primordial, liderado por una misión política de Naciones Unidas. Estas, pues, supervisarán el proceso de reincorporación de las FARC y las medidas de protección. Esta misión garantizaría la transparencia y permitiría un seguimiento objetivo de los avances. Por otro lado, el acompañamiento de países y entidades internacionales. Se solicitó la colaboración de 20 países y organismos internacionales que tienen como fin pues, brindar recursos, experiencias y apoyo en la implementación de cada aspecto de este acuerdo. Por otro lado, la revisión y mejora continua. La comisión y el mecanismo de verificación identificarán retrasos o problemas en la implementación para ajustarlos y fortalecer su desarrollo, asegurando el cumplimiento de estos compromisos en el acuerdo a largo plazo. Y por último, la duración del sistema de verificación. En ese punto se habla que el acuerdo establece que el sistema de verificación funcione en un periodo inicial de 3 años, renovable según se necesite para completar la implementación total. Bueno, como otra característica importante, como lo mencionaba en el anterior punto, es que el papel de la comunidad internacional y las ONG, básicamente estas organizaciones de derechos humanos han sido fundamental en el proceso de paz en Colombia, actuando como aliados, garantes y observadores para asegurar que los acuerdos se implementen de manera efectiva y se respeten los derechos de las víctimas y de comunidades afectadas como tal. Bueno, tenemos el apoyo en las negociaciones y firma de los acuerdos. La comunidad internacional jugó un rol crucial desde las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Países como Noruega y Cuba actuaron como garantes, mientras que Chile y Venezuela siguieron como acompañantes como tal, proporcionando un ambiente neutral y condiciones para el diálogo. Además, la ONU y las organizaciones y los organismos regionales como la OEA, Organización de Estados Americanos, ofrecieron apoyo logístico, técnico y político, lo que ayudó a mantener la confianza en el proceso y facilitó a los avances hacia la firma del acuerdo en 2016. También como segunda punto tenemos verificación y monitoreo de la implementación. Básicamente, tras la firma del acuerdo, la comunidad internacional asumió la tarea de verificar su implementación. Como tal, la visión de verificación de la ONU en Colombia, establecida en 2017, ha monitoreado de cerca el cese al fuego, la entrega de armas y el proceso de reincorporación de las excombatientes. Este monitoreo garantiza transparencia, ayuda a generar confianza entre las partes y proporciona informes periódicos sobre el progreso y los desafíos como tal, tanto para el gobierno como para la comunidad internacional.
Como tercera y última instancia, el acompañamiento en la reconciliación y reintegración de excombatientes. La comunidad básicamente pues, internacional y diversas ONGs han participado en proyectos de reconciliación, brindando capacitación y creando oportunidades para la reintegración como tal de excombatientes en la vida civil. Estas iniciativas incluyen desde formación en habilidades técnicas hasta los programas de salud mental, lo que ayuda a los excombatientes a integrarse en la sociedad y disminuir la posibilidad de que retornen a la violencia. Bueno, por última instancia, tenemos ejemplos de acuerdos de paz en Colombia. Básicamente, como el primero es el acuerdo de paz con el M-19 de 1990. Este acuerdo fue firmado entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril. Este proceso de paz, básicamente el M-19 entregó sus armas, se entregó la vía política y algunos de sus miembros incluso llegaron a ocupar cargos en el gobierno, como Antonio Navarro, quien fue alcalde y senador. Como segunda instancia, también tenemos el acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Este proceso buscó la desmovilización de las autodefensas, un grupo paramilitar que se formó en respuesta a la amenaza guerrillera en varias regiones. Aunque se lograron avances en cuanto a la desmovilización y el desarme de miles de paramilitares, este proceso ha sido cuestionado debido a problemas en la implementación y el surgimiento de bandas criminales posteriores. Listo. Bueno, como una de las conclusiones, tenemos que el proceso de paz en Colombia representa una base sin precedentes. Su éxito depende de la capacidad del Estado para enfrentar desafíos internos, la voluntad política para mantener el proceso de paz y el compromiso de la sociedad colombiana para construir un futuro basado en la reconciliación y la justicia. Este acuerdo busca la desmovilización de las FARC con el objetivo de poner fin al conflicto armado, al secuestro y a las hostilidades. En conclusión, este acuerdo prioriza también la reparación y justicia para las víctimas a través de diferentes acciones y compromisos de reparación material, como también busca fortalecer el campo, mejorando las condiciones para aquellas familias que fueron desplazadas, brindándoles así más oportunidades de desarrollo económico y social. Y finalmente, este acuerdo busca promover también una participación democrática mucho más amplia. Básicamente, pues este proceso ha sido un camino desafiante para Colombia y pues para muchos países, pero pues que refleja tanto avances como las dificultades de construir una paz duradera en nuestro país. De este modo, por el medio del diálogo y la negociación, el país ha dado importantes pasos hacia la reducción de la violencia. Sin embargo, esta implementación de los acuerdos enfrenta desafíos como la justicia para las víctimas, la presencia de violencia en algunas regiones, etcétera. Por lo tanto, este proceso se está ofreciendo una hoja de ruta hacia la reconciliación y la equidad social, para así lograr un país justo y seguro. Para finalizar, si bien el proceso de paz plantea un enfoque inclusivo que apoya a los campesinos para dejar los cultivos ilícitos, no es un secreto que existen críticas sobre la sostenibilidad de estas alternativas. En varias regiones, la falta de infraestructura, apoyo técnico continuo y mercados para productos alternativos ha obstaculizado la transición hacia la economía legal. Por ende, a este proceso le queda bastante camino por delante y desafíos significativos que superar para lograr una paz duradera y legal. Gracias. Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.